Buenas tardes, Gaucho. Te saluda Emilio desde acá de La ¿Qué, Matanza. qué tal, Emilio? Un abrazo muy grande para vos y para todos los oyentes. Mira, hoy vamos a hablar de un hecho muy poco conocido y necesario de difundir, que son los desbandes, o sea, una desobediencia contra una guerra injusta que fue la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Y el 3 de julio de 1865, tropas entrerrianas, en un número que se calcula de 600 soldados y combatientes, marchando hacia el Paraguay, hacia el escenario de la guerra, se desbandaron. Se llevaron los caballos, las correas, las monturas y se negaron a ir a combatir en esa guerra injusta. Se tienen registrados varios desbandes, incluso con ese nombre, la desobediencia se llamaba desbande o le llamaron desbande. Uno que es que es el desbande de Basualdo, se lo conoce, supongo yo que por el lugar donde se produjo. Otro es el desbande de Toledo, y hubo también desbandes en el Chaco, incluso con algunos reclutados a la fuerza para ir a combatir en la guerra contra el Paraguay, que tomaron barcazas y se desbandaron. Esto evidentemente fue una de las grandes desobediencias de la historia argentina. Y a la cabeza, dentro del campo de operaciones, estaba un intelectual muy poco conocido, Francisco Fernández, que en la literatura se lo conocía como Francisquillo, que es el que elabora la consigna, volver a nuestras casas, escaparse hacia el Uruguay, cruzar el río Uruguay, pero nunca ir a combatir en esta guerra. Es evidente, el desbande fue un éxito total. Se, se desbandaron, no los pudieron encontrar y no fueron a combatir. El gobierno de Entre Ríos, Urquiza, lanza un decreto en que ordena el fusilamiento de todos los desbandados. Pero es evidente que había cierto mirar para otro lado, porque no se fusiló ninguno, y Francisquillo, por más que haya organizado el desbande, es evidente que tenía conexiones, mirando a posteriori cómo fue la vida de él, es evidente que tenía conexiones con López Jordán y con oficiales más importantes del ejército de Entre Ríos. Cuando López Jordán, muchos años después, llega a ser gobernador de Entre Ríos, Francisquillo es ministro de López Jordán, ministro del gobierno, o sea que evidentemente había una conexión, que algún aire de arriba existía para que él pudiera organizar esto. Claro. Se lo conoce, es un intelectual muy poco conocido. Es uno de los primeros que realiza teatro histórico. Había un problema, mucha gente no sabía leer y escribir, y el teatro se usaba a partir de Francisquillo para difundir hechos heroicos de la historia argentina y también hechos de protesta. Escribió obras de teatro como La Triple Alianza, Sol de Mayo, que es una obra de teatro que exalta la Revolución de Mayo,
Monteagudo, que es una obra de teatro sobre la vida de Monteagudo, y El beso de Chacabuco, otra obra de teatro donde contribuye a instalar una idea que desde el punto de vista histórico no es así. Vos sabés que hay un famoso cuadro de San Martín abrazándose a O'Higgins después de cuando ya están en Chile. Y de ahí se difundió la idea de que O'Higgins estaba en Chile y San Martín cruzó los Andes y se encontraron. En ese famoso cuadro O'Higgins está con un brazo vendado porque fue herido en la batalla. En realidad no es así. O'Higgins fue uno de los jefes militares que cruzó con San Martín los Andes y dirigía una de las batallones, ¿no es cierto? Claro. En Mendoza, después de que los patriotas chilenos fueron derrotados en la batalla de Rancagua, había muchos patriotas chilenos que estaban viviendo en Mendoza, entre ellos O'Higgins. Pero bueno, con el título ese del beso de Chacabuco, contribuyó a instalar la idea que se encontraron en Chile, que no se habían encontrado antes. Y sobre todo, una novela escribió Clorinda, que describe y narra la masacre de Paysandú. Vos sabés que como parte de la preparación de la guerra contra el Paraguay, masacraron miles de patriotas en la ciudad de lo que es hoy el Uruguay, Paysandú. En el sitio de Paysandú. Eso es una parte, un hecho que en el Uruguay es uno de los grandes hechos históricos que está en la memoria histórica de los uruguayos, ¿no? Y ahí destaca uno de los quienes dirigió la resistencia, que el general Leandro Gómez, ¿no? Hay canciones, hay libros sobre el famoso sitio y el martirio de Paysandú, que Exacto. incluso a los jefes los pasaron por las armas, ¿no? A Leandro Sí, Gómez. sí, yo no me acuerdo la cifra, pero creo que mataron 3.000 personas. Sí, durante todo un mes y cercados por la escuadra brasilera, por el ejército pro francés de Venancio Flores, el mismo que intervino en Paraguay después. Sí, sí, sí. Y bueno, y todos esos coroneles que masacraron al pueblo de Paysandú después fueron coroneles del ejército artista y masacraron en Cuyo. Entonces, esa novela tiene mucha importancia, revela a su vez que Entre Ríos y una parte del interior del Paraguay eran una unidad, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista también de la producción artística y literaria, ¿no? La novela se llama Clorinda y también la escribió Francisquillo. Sí, incluso vos sabés que todavía él, perdona Gaucho, él sí. Entiendo que según se peleó y se opuso a Urquiza justamente por el papel reticente, neutral y que jugó Urquiza justamente en los hechos de Paysandú, es decir, donde hubo participación de intelectuales nacionalistas argentinos también, porque estaba ahí el hermano de Hernández, de José Hernández. De Miguel Hernández. Que José Hernández, el autor del Martín Fierro, el hermano se llamaba Miguel Hernández. Miguel Hernández, sí. Que y otros federales. Exactamente, lo que da una idea de que esa corriente federal estaba en ambas orillas del río Uruguay. Claro. Y por otro lado, evidentemente, Urquiza participó o hizo la vista gorda frente a la masacre de Paysandú, y en la guerra contra el Paraguay se dedicó a hacer negocios, a vender caballos y pasturas para el ejército de la Triple Alianza.
Este es un grupo que se opone. Por eso hay que destacarlo. Francisquillo pasó al ostracismo, algunas cosas contribuyeron de su vida posterior, porque en su vida posterior, después que lo matan a López Jordán en Buenos Aires, él se entusiasma con el proyecto de Roca. Entonces, bueno, y también eso contribuyó a que no lo difundan de ninguno de los dos lados, ni del campo nacional ni del campo, digamos, laico tampoco. Después, bueno, hubo resistencia intelectual. Los intelectuales que más resistieron, más conocidos, son Alberdi y Guido Spano, pero yo quería incorporar también a este intelectual entrerriano que resistió no solo con su producción literaria, sino también que organizó los desbandes. Ubicate que los desbandes es un hecho de desobediencia extremo, un ejército que se niega a ir a pelear y se escapa. Es un hecho realmente para difundir, para pensar y para reafirmar que cuando los principios están claros, todo es posible. Claro. Y lo importante, además, como es poco conocido, es traerlo precisamente a un intelectual federal, patriota, y sacarlo del ocultamiento precisamente, porque Entre Ríos ha dado literatos intelectuales muy importantes, ¿no? Es decir, sí. Yo de literatura te imaginas que entiendo poco, pero no sé la calidad de su producción. Yo conozco algunos nombres. Acá en La Matanza tuvimos a Leguizamón. Claro. En los pagos de González Catán, todavía hay una quinta ahí donde vivió, yo qué sé, Evaristo Carriego. Sí. Pero este hombre es poco conocido. Vale, yo no lo conocía, lo conozco a través tuyo. Sí, después tendrán los que saben literatura evaluar la calidad artística de sus libros y de sus obras de teatro, pero lo que es indudable es que plantó una banderita y bueno, te conviene al sentido patriótico difundir lo que hizo, ¿viste? Claro. Al mismo tiempo, estemos claros que no lo hizo solo. Había una corriente que se oponía a la guerra contra el Paraguay. Esa es la corriente de intelectuales y periodistas. Después una corriente que se opuso con las armas, en Cuyo se levantaron y tuvieron que desviar divisiones del ejército para luchar contra los rebeldes de Cuyo, y los masacraron. Y después hubo también oposición de sectores políticos que fueron encarcelados. Navarro Viola le aplicaron el estado de sitio, lo metieron en un barco casi toda la guerra. Claro. Hubo oposición, lógicamente, minoritaria, porque la oligarquía del litoral hegemonizó el gobierno después de Pavón, ¿no? Así que hubo desbande y hubo levantamiento de oposición, por lo menos en las provincias, en algunas provincias, a esta guerra infame contra la nación y el pueblo paraguayo, la llamada guerra de la Triple Alianza. Así es, también poco difundido, se difunden más las figuras que el hecho. Creo que hubo una masacre en San Juan y la zona de Cuyo de casi 4.000 combatientes, ¿viste? Que se opusieron a la guerra. Y el ejército tuvo que desviar toda una división encabezada por el general Paunero y curiosamente todos coroneles uruguayos que estaban en el ejército de Mitre, Rivas, Riglos, Paunero, y masacraron de una manera sanguinaria al pueblo cuyano. Claro. Fíjate vos, con la población que había que en aquel entonces, matar 4.000 personas es una masacre, ¿viste?
Vos fíjate que ahora que estamos hablando lo de Paysandú, fue una especie de antecedente o preámbulo a la guerra del Paraguay, porque Paraguay podía utilizar el río Uruguay como salida, ¿no? Y, Sí, sí. y ahí fue cerrado por las tropas brasileras, por la escuadra brasilera, por la derrota del pueblo de Paysandú dirigido por Leandro Gómez, que cerró más el Paraguay y la salida que podía obtener por el río, lo cercaron para después impulsar toda esta intervención que llevó al genocidio, donde sí, como vos decís, uno de los componentes era el ejército de Venancio Flores, que era Claro. un colorado pro-francés. Fíjate que incluso aceptó la intervención de la escuadra brasilera. Así es. Mira, tuvieron que masacrar al pueblo de Paysandú, tuvieron que masacrar los levantamientos de Cuyo, tuvieron que dar un golpe de Estado en Uruguay, sacarlo al presidente Berro, y después marcharon contra el Paraguay, lo cual revela que toda la región tiene intereses comunes y toda la región tiene también enemigos comunes. Es imprescindible estudiar esa parte de nuestra historia. Yo hoy quería resaltar el papel de Francisquillo porque está totalmente desconocido, pero es muy difícil entender cómo se llega al 80 en la Argentina si no se entiende todas estas masacres anteriores. Así es. Bueno, Gaucho, ¿algo más que agregar a este momento? No, por suerte algunos intelectuales amigos, cuando yo empecé a difundir estas cosas, se interesaron, están buscando las obras de teatro de Francisquillo y la novela para ver cómo podemos darle alguna difusión, por ahí algún seminario específico o algo así. Ahí va. Vos también, esta anécdota, estos hechos que estamos hablando ahora están contemplados en tu libro de la historia grande con letra chica. Sí, lo que pasa es que, bueno, el libro ya lleva 2 ediciones agotadas y conviene un programa como este que hacemos una vez por semana para seguir insistiendo. En eso vamos a copiar a Mirta Legrand, dice, el público se renueva. Claro, bueno, no, pero quiero aprovechar la oportunidad para decir que a alguno de los oyentes o que quieran está el libro editado por Ágora, que es el libro tuyo de Mario Garelli, que es la historia grande con letra chica, que dentro de las cosas que pueden encontrar, anécdotas, curiosidades de la historia nacional, está el hecho que estamos hablando hoy de Felipe Fernández. Francisco Fernández se lo llamaba Francisquillo. Ahí va, lo podemos encontrar en tu libro también, quien quiere puede conseguir el libro en la editorial Ágora, o si no también está en internet. Sí. Bueno, Gaucho, te mando un abrazo y seguimos la próxima semana. Buenas tardes. Supongo que la semana que viene empezamos con San Martín. Ah, sí, ya entramos en agosto. Te anuncio que en breve va a andar un podcast sobre uno de los programas que hemos tratado acá, que tiene que ver con el plan de operaciones de Mariano Moreno. Bueno, me alegro mucho. Vamos a hacer llegar en estos días. Me alegro mucho porque las radios lo difunden mucho más fácil en ese formato. Muy bien. Bueno, un abrazo para vos y para todos los oyentes. Abrazo. Chao.